¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy te preparé unos datos súper interesantes sobre el desastre nuclear de Chernóbil, que de hecho es considerado por muchos el peor de la historia. Incluso después de muchísimos años de investigación científica y del gobierno, todavía hay demasiadas preguntas sin respuestas sobre el accidente de Chernóbil. Pero a ver, dime, ¿qué tanto conoces acerca de este desastre nuclear? ¿Te gustaría saber qué fue lo que pasó en realidad? ¿Acaso sabías que todo el problema se originó a raíz de un descuido del personal que se encontraba trabajando en la planta? ¿Pero a qué se dedicaba esa planta tan peligrosa? ¿Qué tan graves crees que hayan sido los efectos en la salud y en el medio ambiente después del accidente? Como que suena muy interesante esto, ¿no? Pues quédate donde estás porque esto se va a poner bueno. Pero antes que nada, no olvides suscribirte al canal. Y si te gusta el video, pues dale un like. Ahora sí, ponte cómodo y empecemos. La planta de energía nuclear de Chernóbil está ubicada a unos 130 kilómetros al norte de la ciudad de Kiev, Ucrania, y a unos 20 kilómetros al sur de la frontera con Bielorrusia. Ya más o menos ubicas por dónde anda, ¿no? Esta planta consta de 4 reactores que fueron diseñados y construidos durante las décadas de 1970 y 1980 y eran refrigerados a través de agua que se almacenaba en un depósito que se creó artificialmente de aproximadamente 22 kilómetros y cuya agua la traían directamente desde el río Pripyat. Ok, ya tenemos la planta de energía nuclear, pero como que sí está medio lejos que la gente venga a trabajar hasta acá, ¿no? Entonces fue que construyeron la ciudad de Pripyat, precisamente para que los trabajadores de la planta de Chernóbil se mudaran para allá, con todos y sus familias. Esta ciudad de Pripyat, que por cierto está ubicada a menos de 3 kilómetros de la planta, llegó a tener hasta 50,000 residentes en su mejor momento, o sea, en el año de 1986. Nada mal, ¿verdad? Y como dato curioso, sí existe una ciudad de nombre Chernóbil, que albergaba alrededor de 12,000 personas y estaba ubicada a unos 15 kilómetros de la planta. Pero la ciudad protagonista y de la cual siempre se habla y salen las fotos es la de Pripyat. La planta de Chernóbil tenía 4 reactores nucleares soviéticos RBMK-1000, que por cierto es un diseño que universalmente hoy en día se reconoce como defectuoso, pero en aquel momento nadie se había dado cuenta, obvio. Pero mejor déjate explico de una manera súper breve cómo funcionaban estos reactores. Los RBMK tenían un diseño de tubo de presión que usaba como combustible el dióxido de uranio U-235 enriquecido, y su finalidad era calentar agua para así crear el vapor que impulsaba las turbinas de los reactores, las cuales generaban electricidad. Un dato importante es que la mayoría de los reactores nucleares también usan el agua para otras 2 cosas aparte de hacer el vapor. Una como refrigerante y 2 para moderar la reactividad del núcleo al eliminar el exceso de calor y vapor. Pero el detalle es que los RBMK-1000 usaban grafito para moderar la reactividad del núcleo y para mantener la reacción nuclear continua. Entonces, el problema es que a medida que el núcleo se calentaba, empezaba a producir más burbujas de vapor, lo cual a su vez hacía que el núcleo se volviera más reactivo, creando un circuito de retroalimentación positiva. Ok, no te asustes, ¿va? Aquí se acaba la parte técnica. La famosa explosión ocurrió el 26 de abril de 1986 durante un control de mantenimiento de rutina, en el que a los operadores se les ocurrió probar los sistemas eléctricos para ver cuándo se apagaban los sistemas vitales de control. Claro, esto era en contra de las normas de seguridad, obvio, pero aún así lo hicieron, y esta negligencia hizo que el reactor alcanzara niveles súper peligrosos de inestabilidad y baja potencia. De hecho, todavía hay algo de desacuerdo sobre la causa real de la explosión, pero se cree que el primero fue causado por un exceso de vapor y el segundo por el hidrógeno. El exceso de vapor fue creado por la reducción del agua de enfriamiento, que a su vez causó la acumulación de vapor en las tuberías, originando una enorme sobrecarga de energía que los operadores obviamente no pudieron apagar, y justo a la 1:23 am del 26 de abril, el reactor 4 reventó e inició un incendio grandísimo. Pero ¿sabes algo? Ni la explosión como tal, ni tampoco el mega incendio fueron lo peor del desastre. Lo verdaderamente terrible fueron los restos radiactivos de combustible y los componentes del reactor que llovieron sobre todo el área, mientras el fuego se extendía desde el reactor 4 hacia los edificios de al lado, y el viento se llevaba y esparcía el polvo y los gases tóxicos en los alrededores de la planta nuclear. ¡Qué miedo!, ¿no? ¿Sabías que las explosiones como tal solo mataron a 2 trabajadores de la planta? Parece poco creíble, pero así es. Sin embargo, durante los días posteriores, los equipos de emergencia trataron súper desesperados de contener los incendios y las fugas de radiación, y en ese momento fue cuando realmente se empezaron a dar cuenta de la verdadera gravedad de la situación, porque la cifra de decesos aumentó fuertemente a medida que los trabajadores de las plantas morían debido a la enfermedad por radiación aguda. El incendio inicial lo apagaron alrededor de las 5 am, pero el incendio que estaba alimentado por el grafito necesitó de 10 días y 250 bomberos para ser apagado. Como que sí estaba súper agresivo, ¿no? Además, las emisiones tóxicas continuaron enviándose a la atmósfera durante 10 días más, o sea, ¿te imaginas? Y entre esas emisiones iban yodo 131, cesio 134 y cesio 137.
El Io-231 tiene una vida media relativamente corta de 8 días, pero lo malo es que se te mete rápidamente cuando respiras y se te va la glándula tiroides. Por su parte, los isótopos de cesio tienen vidas medias más largas y por eso son una preocupación durante los años después de su liberación al medio ambiente. Las evacuaciones de Pripyat comenzaron el 27 de abril, o sea, unas 36 horas después del accidente, pero ya era demasiado tarde, porque en ese momento muchísimos residentes ya tenían vómito, dolores de cabeza y otros síntomas de enfermedad por radiación. Después de eso y antes del 14 de mayo, las autoridades bloquearon un área de 30 kilómetros alrededor de la planta y evacuaron unos 16.000 residentes. Sin embargo, pasados algunos años, las autoridades todavía seguían sorprendiéndose de la peligrosidad de toda esta radioactividad. Y adivina qué. Decidieron sugerirles a 220.000 personas más que se mudaran a áreas menos contaminadas. Y eso que esos 220.000 ya no vivían tan cerca de la planta, 28 de los trabajadores de Chernóbil murieron en los primeros 4 meses después del accidente. De hecho, entre ellos hubo varias personas súper comprometidas en ayudar al bienestar de los demás, y se estuvieron exponiendo a niveles altísimos de radiación a costa de su salud, todo para asegurar la instalación y que no hubieran más fugas de radiación. Bueno, total que en esas fechas predominaban los vientos que venían del sur y del este, por lo que gran parte de la nube de radiación se fue hacia el noroeste, o sea, hacia Bielorrusia. Pero nada tonta, las autoridades soviéticas dijeron, pues mejor nos quedamos bien guardadita esta información del desastre y no se la platicamos al resto del mundo. Pero no sé en qué pensaban los rusos, fingiendo que nadie se iba a dar cuenta del tremendo desastre que habían hecho. Porque cuando los niveles de radiación aumentaron 3 días después, Suecia se dio cuenta de lo que había pasado, obvio, y los científicos pudieron calcular la ubicación aproximada del desastre nuclear en función de los niveles de radiación y de las direcciones del viento. Así que nuestros amigos rusos se quedaron sin otra opción más que explicar al mundo entero lo que había sucedido. Dentro de los 3 meses posteriores al accidente de Chernóbil, aparte de los trabajadores de la planta, un total de 31 personas murieron por exposición a la radiación. Y la cosa continúa, porque entre 1991 y 2015 todavía se diagnosticaron hasta 20.000 casos de daños irreversibles en tiroides. Sí, incluidos cánceres, en pacientes que en aquel entonces, o sea, en 1986, tenían menos de 18 años. Esto sin contar otros tipos de cáncer sólido y leucemia. Después de toda la fuga de radiación de Chernóbil, como era de esperarse, los altos niveles de radiación acabaron con todos los árboles de los bosques que rodeaban la planta. De hecho, la región llegó a ser conocida como el Bosque Rojo, precisamente porque los árboles muertos agarraron un tono rojo amarillento. Por su parte, después del accidente, el reactor 4 fue aislado en un impresionante sarcófago de concreto destinado a contener la radiación restante. Y mira que nada más para que te des una idea, dentro de esa estructura hay enterradas 200 toneladas de corium irradiado, 30 toneladas de polvo radiactivo y 16 toneladas de uranio y plutonio. ¡Qué aterrador!, ¿no? Pasados los años, en 1996, las autoridades reconocieron que era imposible restaurar el sarcófago debido a su estado y por los niveles radioactivos a los que había estado expuesto. Por lo tanto, en noviembre de 2016, o sea 30 años después de la explosión, se inauguró un nuevo sarcófago, al que le llamaron Nuevo Sarcófago Seguro, con unas impresionantes medidas de 110 metros de alto, 150 de ancho y 250 de largo, y un peso de más de 30.000 toneladas. De hecho, por cuestiones obvias, no lo construyeron en la zona del reactor, sino que lo construyeron a 180 metros de ahí, y luego lo trasladaron hasta el reactor a través de un sistema de raíles. Dicen los expertos que esta estructura tendrá una duración de más de 100 años. Pues ojalá que así sea, ¿verdad? Porque el costo de la estructura fue de 1.500 millones de euros. Dejando a un lado el sarcófago, esto te va a dejar con el ojo cuadrado, porque a pesar de la contaminación del sitio después del desastre y de los riesgos inherentes de operar otros reactores iguales, o sea, con serios defectos de diseño, la planta nuclear de Chernóbil continuó operando para satisfacer las necesidades de energía de Ucrania, hasta que su último reactor, o sea el número 3, se cerró en diciembre del año 2000, mientras que los reactores 2 y 1 se cerraron en 1991 y 1996 respectivamente. Además, se estima que el sitio va a estar completamente desmantelado para el año 2028. Hoy por hoy, la planta, los pueblos fantasmas de Pripyat y Chernóbil y la tierra de alrededor conforman la famosa zona de exclusión, con una extensión de 2.600 kilómetros cuadrados, que está restringida a casi todos, excepto científicos y funcionarios gubernamentales, y a una que otra persona que se le ocurre organizar un tour por la zona. Pues hasta aquí hemos llegado con todo lo que necesitabas saber sobre este desastre nuclear de Chernóbil. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. No olvides suscribirte al canal y darle like. Te mando un abrazo y te veo en el próximo video. Adiós.